Temoris Greco, ¿cómo estás, Temoris? Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Diana, Arnoldo. Diana Fuentes, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Temoris, Arnoldo y a quienes nos escuchan. ¿Cómo están? Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Veo que Temoris y Diana eligieron una iluminación así para verse más misteriosos ambos. La luz desde atrás. Saludos. Temoris Greco. Sí, Temoris Greco, ¿qué tanto lo escénico, la luz, la imagen mejora la difusión de las ideas? Pues totalmente. Si nos está viendo mi papá en este momento, me va a regañar más tarde, porque siempre está muy pendiente del tema de la iluminación correcta y de la imagen. Sí. Y esta luz que traigo aquí no la va a probar. Voy a tratar de corregir en un momento, papá. Dame un minuto. Tu papá que tanto sabe y que tanto conoció y vivió de este tema de la comunicación y la presentación escénica, ¿no, Temoris? Así es, sí. No, pero es muy importante, ya es una cosa que siempre, por ejemplo, no tener distractores, ¿no? Cosas que llamen la atención, que de pronto, o sea, la gente está viendo otra cosa que traes ahí, por ejemplo, si hay algo que se mueve o algo que brilla o que se ve raro, y la gente acaba, en lugar de escucharte, preguntándose qué es eso que tienes ahí. Diana Fuentes, ¿qué tanto has aprendido de cuestiones escénicas y demás para la presentación de tus ideas, los debates y demás? ¿O eres firme en que finalmente las ideas y lo que se expresa vence cualquier discordia escénica? No, yo creo que sí, que la forma también es fondo, pero la verdad es que yo he aprendido poco, o sea, yo intento aprender, pero una cosa es intentar y otra cosa es lograrlo. Si es que, no, siempre hay recomendaciones que dan para estos asuntos y algunas veces puedo tenerlas en cuenta y otras veces no puedo tenerlas en cuenta porque las condiciones materiales no lo permiten. Por ejemplo, ahora mismo, este es el único ángulo desde el que puedo tener la videollamada. Pero creo que vivimos ahora tiempos en los que la imagen no solo es central, sino que a veces está demasiado en el centro, ¿no? Con todas las redes sociodigitales y la sobreexposición también de nuestra propia imagen, pues a veces lo que ve uno es que pareciera que toda esa parafernalia es en lo único en lo que hay que poner atención. Y bueno, ahí sí ciertamente creo que las ideas siguen siendo centrales. Bien, Arnoldo Cuellar. Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué onda con la presentación en estos tiempos de dictadura de la imagen? Porque ahora lo que no se ve no existe, al menos en términos de la gran difusión. Y ya que tú eres Pop Lab, que luego, por favor, explícanos, ya sabemos, pero a la audiencia, ¿qué significa Pop Lab? En el sentido, te pregunto, ¿qué debe uno ensayar en los laboratorios de comunicación? Bueno, primero que nada, deja decirte que subí corriendo hace un minuto porque prendí la cámara y traía una camisa de rayitos que hacía moaré, como le llaman este fenómeno, y dije, no, todo el mundo va a estar viendo la camisa y no me va a escuchar. Pero bueno, lo que me preguntas, y por cierto diré que Diana Fuentes es muy modesta porque cada cátedra, cada clase es una puesta en escena, ¿no, Diana? De alguna manera. Eso sí. Pero bueno, nosotros que elegimos este nombre de laboratorio para un medio de comunicación, pues se estaba como poniendo de moda, ¿no? Ya había laboratorios, Quinto Elemento es un laboratorio, etcétera. Pues era un poco la idea de poner en duda que las certezas estas de estar dictando cátedra, que es el periodismo, que es la entrada de la nota, cómo abordarlo, y decir, pues hay que ensayar formas nuevas, narrativas y visuales, etcétera, para tratar de lograr un impacto en la opinión pública, más cuando éramos un medio pequeño, que no íbamos a tener una presencia como la competencia en la agenda diaria y cotidiana. Por eso decidimos este nombre. Después ya fueron barajándose ideas y el tema de periodismo y opinión pública pues vino a completar. Cuando dijimos que se llamaba Pop Lab, había gentes que decían, eso no se puede ni pronunciar, ¿qué es eso? A ver, qué locura, parece Tootsie Pop o algo así. A la vuelta de 2 años, que ya son años, muchos, cuando uno voltea y dice, ya pasaron 7 años, pues ves que el contenido es lo que va posicionándose, el nombre se convierte en algo secundario, si es un sello, si es una marca,
pero viene asociado a otras cosas que vas produciendo, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris, ¿tú tienes certezas? ¿Tú eres un hombre que vive con certezas más que con dudas? O sea, creo que mientras más avanzas, más claro tienes que la certeza es que te falta mucho más, ¿no? O sea, dices, uy, ya conozco un poquito más de esto y me doy cuenta o percibo que es más lo que me falta. Y sobre todo en un mundo, en un universo o multiverso, o lo que sea que lo que estamos viviendo, que mientras más conocimientos hay, pues más pequeños resultamos en todo esto. Y las certezas son propias de la fe, de los dogmas, de las religiones. Y más bien hay que siempre cuestionarse y buscar. Creo que también una de las cosas que hemos visto, sobre todo con los años, es que muchas cosas que parecían absolutamente ciertas, pues se demuelven. Decía Marshall Berman en un libro muy famoso, icónico, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Eso es propio de una época como la nuestra, en que tenemos tantos inputs de información que las cosas pues no se sostienen. Pero la cosa es cómo lograr un equilibrio a sabiendas de que estamos flotando, de que todas esas certidumbres pues duran tanto como un suspiro. Bien, Temoris. Diana, en este mundo tan cambiante y literalmente en estos momentos, en estos tiempos recientes, en terreno geopolítico, tecnológico, cultural, ¿tú estás más aferrada a tus certezas ideológicas o te genera alguna duda o incluso distanciamiento en algo lo que está sucediendo respecto a tus certezas, Diana? Tu micro, tu micro. Ahí vaya, ya. Yo creo que esa asociación, fíjate que certeza e ideología como que no van juntas. La ideología precisamente tiene la característica de ser una mezcla, decía el buen Gramsci, de ser una mezcla de ideas, de creencias, de concepciones sobre la naturaleza, sobre el universo, que provienen a veces del pasado científico y que ahora está desactualizado, de la religión, y al mismo tiempo las leyendas, los mitos que se cuentan en nuestra cultura. La ideología es como una especie de mezcla de todo eso y con eso interpretamos el mundo. Todos estamos atravesados por la ideología. Y las certezas, como decía un poco Temoris, tienen la característica de ser pues verdades que consideramos de algún modo inamovibles, ¿no? Que nos permiten interpretar. Creo que todos nos movemos un poco entre las dos. Creo que tener certezas es importante, por ejemplo, en el terreno ético. Hay que tener ciertos valores que consideramos que nos dan certidumbre al actuar, ¿no? Aunque a veces nos pongan contra la pared y tengamos que cuestionarnos si eso que creíamos era lo verdaderamente válido. Pero sí hay que andar con alguna confianza por el mundo, ¿no? También para interpretar la realidad necesitamos tener algunos parámetros que nos permitan mirarla y que no consideremos que todo es tan dúctil que, bueno, cualquier opinión es válida y esta especie de camino que nos conduce al relativismo y el nihilismo total, ¿no? Sin embargo, sí creo que, como decía ahí, sí, el viejo Sócrates, vale la pena eso de decir solo sé que nada sé, porque es importante estar abiertos a la posibilidad de que aquello que creemos pueda ser completado, cuestionado o que haya sido abiertamente equívoco. Creo que estamos en un tiempo en donde vale la pena movernos en las dos cosas. El relativismo absoluto creo que nos ha hecho también mucho daño, socialmente hablando, pero vale la pena siempre tener la apertura necesaria para tratar de pensar que lo que creemos puede tener muchos sesgos y muchos límites. Yo lo intento, Julio, yo lo intento. No sé si lo logro, pero bueno, el esfuerzo, cuando menos anímico, sí está ahí. Bien, Diana, gracias. Arnoldo, ¿certezas continúan en el periodismo en ti o cada vez ves la inteligencia artificial, la capacidad de producir análisis? Yo a veces le pido a la inteligencia artificial análisis sobre algunos temas y me impacta. Claro, encuentras detallitos, encuentras problemas, pero me impacta la capacidad que se tiene, no se diga de redactar notas.
el periodismo que conocemos, Arnoldo, ¿crees que mantienes la certeza de que es el camino correcto o hay dudas? No, para empezar, no la he tenido nunca, Julio. Pero antes de continuar eso, Temoris nos va a llamar la atención la maestra Diana, porque la frase de todos los sólidos se desvanecen en el aire no es de Marshall Berman, es una cita que toma del Manifiesto Comunista, que me parece genial que lo cites y que además estamos con un especialista aquí en Marx, ¿no? Mira, yo llegué al periodismo un poco accidentalmente cuando estudiaba, y estudiaba precisamente filosofía. Nunca me he sentido dueño de esas herramientas que luego muchos de mis colegas, bueno, pues no es que presuman, es que las utilizan y están seguros de ellas. O sea, porque creo que caminamos en terrenos movedizos todo el tiempo, ¿no? Hay quien usa cierta deontología periodística todo para defender ciertos aspectos, para criticar avances de formas diferentes de abordar la información y la noticia. Bueno, imagínate qué criterio puedo tener de la objetividad si en los años 80 en Guanajuato, cuando yo era el corresponsal del viejísimo 1+1, también era militante del sindicato universitario disidente, el que estaba apestado y abandonado porque había asociaciones sindicales patronales. Y primero íbamos y nos agarrábamos a catorrazos y luego yo mandaba la nota al 1+1 diciendo los sindicalistas democráticos fueron agredidos por los sindicalistas charros, ¿no? Entonces, bueno, pues el periodismo es parte de estas herramientas, como lo puede ser el discurso, como lo puede ser la propia política, las movilizaciones, etcétera, para estar viendo cómo enfrentas desigualdades, injusticias, abusos, no sé, formas hechas de hacer las cosas que ya no responden, ¿no? Entonces, más o menos siempre he estado en ese camino, entonces por eso no creo, cuando me dicen la crisis del periodismo, no veo un momento en el que el periodismo no estuviera en crisis, salvo cuando esta hegemonía de las agencias norteamericanas dictaron cómo había que hacer las cosas y lo compró más o menos todo el mundo, pero creo que incluso en esos momentos había gentes que hacían cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que volvemos a una realidad, en un mundo que se está moviendo demasiado, donde las certezas son muy provisionales, son cambiantes, donde hay temas, donde más que certezas de pronto hay optimismo y esperanza, y luego de repente caes otra vez en que no se avanza, que el entusiasmo se enfría y hay que recalcular y volver a enfrentar cosas, no rendirse. Pues entonces no hay un solo día en el que piense que esto está seguro y que la forma de hacer las cosas es la que uno ha venido haciendo, ¿no? Creo que es una duda permanente y metódica. No quiero ya citar a Descartes, ni mucho menos, pero sí saber que tienes que todo el tiempo estar. Coincido un poco con Diana en el tema de que tiene que haber ciertos elementos para actuar en el cortísimo plazo, ¿no? Pero que también esto de pronto hay que revisarlo y que hay una revisión constante y que hay que escuchar a todo mundo, a los jóvenes de pronto que traen otras visiones sin tratar de ser siempre este adultocentrismo que pretende decirles cómo hagan las cosas, ¿no? Yo he aprendido cosas de jóvenes becarios que ven las cosas de modo distinto y saben hacer cosas distintas y tienen sensibilidades distintas, y también incluso de quienes piensan totalmente diferente a ti y nunca serías como ellos, pero que de pronto dices, bueno, pues aquí hay un punto, ¿no? Yo alguna vez aquí decía que no debemos dejarle el monopolio del sentido común a la derecha, ¿no? Que la izquierda tendría que pelear también esto y no caer de repente en absurdos, en defensas absurdas de ciertas cosas. Pero bueno, hasta ahí nomás. Bueno, mira, algunos de los muchos comentarios que han llegado. Adriana Guerrero dice, es excelente cuando en la escena de ustedes aparecen gatos. Viridiana Jaramillo dice, Diana, eres luz para alguien del chat. Octavio Martínez Soria dice, ese es un nombre curioso, las pop-ups son ventanas emergentes en dominios de red. Alfonso Teja dice, honestamente todas las mesas me gustan, son diferentes, pero esta suma a la profundidad de cada elemento en su campo una afabilidad muy agradable. BRAM dice, saludos a la mejor mesa astillero. Bueno, Temoris, certezas, de a de veras, las de Mario Delgado. Mira, el jueves en la noche llega un acuerdo por unanimidad, el viernes en la mañana lo anuncia.
casi más de 72 horas después, tiene otro acuerdo después de 6 horas de discusión en la que reconoce que en el primer acuerdo por unanimidad no escuchó suficientemente a todo el universo educativo, y que además esta nueva resolución tiene un sentido de justicia social. Es de suponerse que la anterior no. Pero en fin, ¿cómo ves todos estos episodios de certeza Mario Delgadista, Temoris? Pues o sea, no sé si está siguiendo muy atentamente a Donald Trump o qué, pero con eso de que un día afirma algo con toda certeza y lo sabe, y al día siguiente la contraria, igual tiene toda la certeza. O sea, la forma en que justificó el golpe de timón, los argumentos que empleó, pues uno dice, pero ¿por qué no te hiciste caso a ti mismo antes de decidir lo que habías decidido antes? Que creo que, o sea, es una decisión la de modificar el calendario escolar, y además por tanto tiempo, por 6 semanas, que involucra a más de 30 millones de estudiantes y a sus familias, o sea, casi a la totalidad de la población del país. Es una decisión extrema, o sea, radical. Yo creo que la decisión que finalmente la retiró, pero que hubiera tenido mayor alcance en absolutamente toda la vida política y profesional de Mario Delgado. Uh-huh. La que había que estudiar con muchísimo más cuidado. Y de pronto parecía pues una especie de plomazo burocrático. De lo decidimos así de pronto, y hay ¿cómo le hacemos? Ahí juntamos a todos los titulares estatales, y les aventamos esto encima sin decir agua va, y luego ya decimos que hubo consenso. Consenso, a ver, no lo había entre las personas que reunió, no lo había con aquellos a quienes Mario Delgado debería tener, si no respeto, pues miedo, que son las madres y los padres de familia de todo el país. Y por supuesto también con el sindicato de profes, tanto con la coordinadora como con el sindicato. Entonces no le pregunta a nadie, lo hizo quién sabe cómo, con argumentos. A ver, por ejemplo, el tema del clima. En Ciudad de México, cuando hace calor son 30 grados, en Sonora son 45, Mexicali, pues no se diga. ¿Cómo se toma una decisión a tabula rasa, como si la temperatura fuera la misma en todo el país? Como si los problemas de los estudiantes para acudir a sus escuelas fueran los mismos de alguien que va a su escuela que está a 3 cuadras o que tiene que tomar el metrobús, a alguien que vive en serranías o en el desierto, en zonas rurales, lejos de la escuela. Entonces, pues es como que, bueno, y el tema del mundial, que si se van a generar problemas de tráfico, pues eso, en un caso extremo, pues supongo que se puede hacer como le van a hacer en Jalisco, que es los días de partido, que no debería, o sea, no tenemos por qué sacrificar nuestras clases por un maldito mundial que nadie quería. Pero en fin, lo que sea es que eso se podría resolver con días, no con semanas, no con 6 semanas de asueto. Entonces, pues bueno, pues así le fue. O sea, es la decisión más importante que hubiera tomado en su vida, y la regó. Pero ese es también el problema de entregarle una posición tan importante para la vida del país como la Secretaría de Educación Pública a alguien que no tiene idea de la educación y que tampoco le importa mucho lo público. Bien, Temoris, gracias. Diana Fuentes, maestra Diana Fuentes, más allá de los detalles, las anécdotas, los horarios y todo lo que podamos hablar respecto a este tema del calendario escolar, ¿qué significa de fondo este manoseo, este ir y llevar, esta crítica que hizo el propio secretario de Educación Pública, en el sentido que después del 15 de junio pues ya no se hace realmente mayor cosa, como que se la pasan ahí, como si el tiempo no fuera tan necesario para avanzar en el proceso educativo, una serie de circunstancias? En el fondo, ¿qué sucede, Diana Fuentes? No tenemos un modelo educativo real, es un zipizape operativo el que protagoniza Mario Delgado. ¿Qué opinas, Diana?
Pues que tenemos un secretario de Educación que tiene un enorme desprecio por las aulas y por las escuelas. Esa es la impresión que me dio. Voy a leerles esto que declaró ayer, ¿no? Al inicio de la reunión, que no deja de sorprenderme. Lo cito literal. Sí. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Entonces, cuando uno escucha esto, dice, ¿y entonces dónde quedó la nueva escuela mexicana? O sea, nos está diciendo que durante un mes, desde 2018 y desde que se implementó la NEM, hay un mes donde las escuelas no tienen propósito pedagógico, donde solo se hace conteo, donde se desvirtúa la dignidad docente y donde la escuela es una estancia forzada, pues entonces, ¿qué hace el señor ahí? ¿No? ¿Para qué está trabajando? ¿No? A mí me parece que se abre una discusión que es importantísima en este país y que la abre Mario Delgado, pero que hay que darle. Las reacciones de mucha gente en las redes sociodigitales cuando aparecieron las críticas de tantas que tantos y tantas hicimos sobre esta posibilidad del cambio de calendario, era que las escuelas no son guarderías, ¿no? Que por qué íbamos a creer que los niños es ahí un espacio en el que nos los tenían que conservar durante unas horas mientras los demás trabajamos, ¿no? Y eso me parece que nos muestra la pobreza con la que se concibe a la educación en el debate público en nuestro país, y eso incluye al secretario de Educación Pública. Porque pareciera entonces que la escuela solo es esa educación bancaria, esa educación donde los niños van, se sientan y entonces reciben información que está atravesada por violencia, según nos dijo el secretario, que es una estancia forzada donde solo los van a contar a los niños y donde además la dignidad de los docentes no existe. Y resulta que las escuelas son mucho más que eso y pueden ser mucho más que eso. La escuela también es un espacio de construcción de horizontes, un espacio de construcción de imaginación. Es el espacio donde los niños socializan, porque además está también visión tan conservadora de que la socialización infantil solo debe suceder en el núcleo familiar, cuando además son núcleos familiares atravesados por la lógica del neoliberalismo que nos obliga sí a trabajar jornadas muy largas y además en núcleos pequeñísimos de familias. Los niños necesitan, yo pensé que eso habíamos aprendido de la pandemia, que habíamos aprendido que los niños y las niñas, las infancias, socializan en el contacto con otros niños y con otros adultos y que eso abre su horizonte también de comprensión de lo que es la actividad humana y también va configurando sus propias identidades. Entonces resulta que hay gente que decía, no es que quieren eso, van a las escuelas nada más a depositar a los niños. No, los niños en las escuelas eso, socializan, imaginan, aprenden otras formas de hablar, otras formas de conducirse y también aprenden confrontaciones. Las escuelas también están atravesadas por condiciones socioeconómicas adversas y de eso los niños también aprenden. Entrevistaste hace un rato, ¿no? A Pedro Hernández de la sección 9 y también a mí me recuerda esa vieja consigna también del magisterio en lucha, del magisterio democrático, de que los maestros luchando también están enseñando. Eso también se aprende en las escuelas, eso también se aprende en las aulas. Entonces, me pareció penosísimo, penosísimo el discurso de Mario Delgado, porque lo que muestra es no solo que ya lo que ya sabíamos, que no tiene credenciales para estar al frente de la Secretaría de Educación Pública, sino que además tiene una concepción de lo que sucede en las escuelas y en las aulas demasiado estrecha. Y por ejemplo, ahorita leo rápido que alguien dice, ay, es que Diana romantiza las escuelas. Pues de eso se trata, ¿no? De la cuarta transformación, se trata de la revolución de las conciencias. Es a lo que aspiramos. Si no aspiramos a que sea, como decía Proudhon, ¿no? Decía en realidad que es la fuerza del más débil lo que mueve a las sociedades. O sea, ¿por qué? Porque al que protegemos es a los más pequeños. Si no aspiramos a que las escuelas sean esos espacios, entonces tenemos también pocas posibilidades de aspirar a sociedades más justas. Y entonces preocupa, ¿no? Aquí voy a citar y ya con eso cierro a un compañero de la revista Común que en un chat conversábamos sobre esto. Y él decía, bueno, lo que dijo Mario Delgado fue, la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas para conveniencia del mercado. Y entonces él preguntaba, bueno, y mientras llega la revolución por cuyos principios tan arduamente trabaja el secretario, ¿qué hacemos, camarada? O sea, ¿hacemos como que el mercado no existe? Claro, claro, claro. Bien, Diana. Arnoldo Cuellar.
Perdón, ¿alguien quiere decir algo, Temoris? O? No, ya me está abriendo. No. Arnoldo, en alguno de los periódicos en los que trabajé en alguna ocasión detectaron a un reportero que cubría una fuente muy importante y lo cacharon recibiendo dinero. Y entonces el alto mando de ese periódico dijo, está bien, ya quítenlo de ahí porque bla, 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 pero ahora lo vamos a mandar a que cubra el PRI. Estamos hablando de hace 30 años. Porque ahí no reparten chayote. Claro, lo castigaron. Aquí, Arnoldo, se habla mucho de que Mario Delgado puede ser candidato de Morena al gobierno de Colima. Yo no tengo nada que señalar en cuanto a esa a una inferencia de lo periodístico que he relatado con este tema, pero ¿consideras que podría ser un buen candidato y que podría ser un buen gobernador, Arnoldo? Digo, mira, absolutamente no. Muy bien lo que han señalado y suscribo totalmente, tanto Temoris como Diana. Mario Delgado se supone que estaba en la Secretaría de Educación Pública por su perfil político y porque ahí hay conflictos, bueno, entre otros este tema del magisterio democrático, etcétera, la CENTE, y las declaraciones y el manejo que hizo tan torpe, tanto cuando lo inició, que parece que la tarugada es la primera y todo lo demás son consecuencias, pero también la forma de tratar de darle vuelta a las cosas fue pésima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es pedagogo, no es un investigador especializado en temas de educación, pero te parece que tampoco la vena política le funciona. Entonces, pobre Colima, que además está súper golpeada por el narcotráfico, por el manejo del puerto y de las aduanas, y que es el estado con el mayor número de homicidios per cápita. No salen las estadísticas porque su volumen de población en números absolutos nunca lo coloca, pero cuando se hace la distinción por cada 100,000 habitantes, está muy por encima del promedio nacional. Sin embargo, yo quisiera también agregar que la 4T en general tiene una gravísima deuda en el tema educativo, y que si revisas a los 4 secretarios de educación de los últimos 8 años, pues ninguno tiene un perfil particularmente... digamos, la maestra Delfina era maestra, pero un perfil para revolucionar los estragos del neoliberalismo en la educación, no lo creo posible, y además estaba solamente en una estación de paso mientras precisamente iba a una cuestión electoral. Pero Esteban Moctezuma, que donde lo han puesto ha sido no gris, sino lo que le sigue, lo recordarás como secretario de Gobernación de Zedillo, Julio. Sí, sí. A mí me tocó muy de cerca, porque en esa época yo estaba en el Nacional de Guanajuato, dependíamos de la Secretaría de Gobernación, y el segundo proceso de licitación pública para privatizar los nacionales le tocó a Moctezuma, que hizo un cochinero con el tema, no lo logró resolver hasta que llegó la Bastida, se resolvió finalmente, ¿no? Pero después, como secretario de Educación en este revival al que lo invitó AMLO por una alianza con Salinas Pliego, y ahora como embajador en Washington, pues digo, en ningún momento lo ves al tipo sacando la chamba mínima, ni con una personalidad ni nada, ¿no? Pero así podemos seguirnos. Entonces, no es nada más Mario Delgado. O sea, si un movimiento político planea hacer cambios sustanciales, creo que es en la educación donde más puede incidir. La economía está incluso más complicada y no vemos ningún esfuerzo. El tema no es que no lo hayan logrado, creo que ni siquiera lo han intentado, ¿no? El cambio de los libros de texto, la polémica con Marx Arriaga, etcétera, son pequeñas batallas, pero no hay un proyecto general que se haya planteado, pues una educación de calidad, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, sí creo que esto que hoy estalla no es únicamente lo que ha incubado el Mundial, la FIFA, etcétera, sino que en general hay graves problemas, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, yo creo que entre las materias escolares destacadas en España debe estar la de artes teatrales, porque regresando de sus vacaciones por el Caribe y en general en México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está protagonizando en varias estaciones de radio y televisión de España, pues algo que verdaderamente tiene a los españoles, me atrevo a decir que en este momento más interesados, más activos, más pitorreantes que lo que ha sido aquí en México,
porque regresó a decir que estuvo en peligro de muerte, porque la violencia y los peligros que hay en México, había una amenaza y la presidenta de México la estuvo atosigando todo el tiempo en lo de los premios estos cinematográficos platino, pidió los nombres de todos los que iban a asistir para perseguirlos, pero ella estuvo en riesgo de muerte y el presidente español no la defendió. Entonces trae un batiburrillo, creo que se dice. Parece que la está asesorando Mario Delgado. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el tema, Temuris Greco? Pues no sé si el peligro de muerte era por el sargazo que llegó cuando ella estaba tomando el sol o algo ahí en la playa. Sí. Porque, pues, ¿qué es? O sea, todo es contradictorio, ya es bastante ridículo. Ha servido, yo creo que para exhibir a nuestra derecha que se trae una gente que no tiene idea de la historia del país, no tiene idea de las consecuencias, de lo que significan las palabras, que cree que es buena idea hablar de que las mujeres mexicanas en Madrid son malinches, que va a caer muy bien escribir. O sea, no existe en México un debate sobre cómo se debe escribir el nombre del país, pero ella cree que viene a enseñarnos cómo se hace, que va a marearnos, como dicen en España, a marearnos la perdiz, tío. Sí. Con que se hizo todo con amor, ¿no? Así que violamos a las mujeres con amor, y cometimos un genocidio con amor. O sea, es absurdo. Entonces, bueno, sirve para que nuestra derecha quede exhibida. Sirve también porque yo creo que muchos españoles se enteraron de que por qué México se escribe con X gracias a la amable intervención de la señora Ayuso. Y también sirve para promover las artes y las virtudes de las telenovelas, porque es lo que está haciendo ella tremendamente. O sea, ha hecho todo este invento de que estaba en peligro y que por eso quiso evitar que su equipo siguiera en peligro, pero se quedó en la playa. O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se sostiene? Pero Digo que escondida se me hace, Temuris. pues ella no lo desmentió, o sea, lo dijo la prensa española. A lo mejor Y se ella, metió así cubierta de arena hasta el cuello ajá, y ahí se mantuvo sí. escondida, digo, puede ser. Pero pues es lo que está diciendo también, por ejemplo, hay un tuit del Partido Socialista en donde señala pues que bueno, que mucho miedo no debe haber tenido porque pues estaba en la playa. Probablemente en un lugar del superlujo, de esos a los que no es fácil tener acceso, y no hubo paparazzi que la encontraran, pero si no estaría exhibida. Ahora, no le importa, o sea, ella es como Donald Trump, cree que decir mentiras, que las mentiras se sostienen con aferrarse, con insistir en las mentiras. Porque dice que la presidenta la amenazó y salen los hoteleros a decir no es cierto, así pues, o sea, oiga, solamente ya no queremos que sea parte de sus espectáculos. Fue el hotel, fue Xcaret, que por cierto, no sé cómo pronunciará ella Xcaret, ¿no? Porque como lleva X, igual ella Xcaret o no sé cómo le hará. Pero bueno, solamente está haciendo sainetes y eso, aprovechándose de que hay una parte de la prensa española, como los diarios monarquistas ABC y La Razón, que tratan de darle por su lado, porque ni el otro de la derecha del mundo le juega por ahí. Entonces, pues bueno, pues solamente su nicho y su sector político, pero hasta el presidente español se está riendo de ella. Sí. Entonces, pues bueno, y nada más, ¿qué dijo? Mencionó Arnoldo algo que me dio risa también y que quería sumarme a ello, pero bueno, yo creo que ya me acordaré en un momento. Bueno, muy bien, Temuris. Diana, en un momento en el cual México estaba muy metido en el tema de Rocha Moya, del senador Insunza, de los reclamos de Estados Unidos, Donald Trump, los riesgos de una invasión directa, de repente los grupos opositores o una parte notable de ellos se van con el tema de Hernán Cortés, de México con J, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué refleja eso? Inconsistencia en su planeación política, identificación plena con esa corriente u oportunismo ante la llegada de un personaje español que venía aquí a hacer la España política, Diana Fuentes.
Yo creo que la primera, inconsistencia, ¿no? Que también es una inconsistencia precisamente histórica, de identidad, ¿no? Este racismo que atraviesa buena parte de esos sectores tan clasistas de nuestro país y que les hace vivir siempre de manera dual su propia existencia, porque aspiran a ser europeos, pero no lo son, aspiran al reconocimiento de los Estados Unidos, pero no lo obtienen, aspiran, ¿no?, a que les miren, ¿no?, algunos de estos, digamos, agentes del nuevo colonialismo y no lo logran. Entonces, ellos mismos viven en una especie de incertidumbre identitaria perpetua. Esa es una de sus características, pero creo que el punto tiene que ver efectivamente con la inconsistencia. Eh, no haya la oposición y la derecha en nuestro país el camino que le permita construir de manera mucho más solvente un grupo, una identidad y una fuerza política que marque resistencia frente a la cuarta transformación. Y entonces tienen que traer a alguien como Díaz Ayuso, que ahora lo que va a decir, porque lo único que le falta por decir es que quienes la trajeron no la cuidaron, ¿no? Porque pues ellos la trajeron. Entonces, ¿a dónde la llevaron a pasear o de qué se trató? A mí me llama la atención que además nos quieran vender espejitos otra vez, ¿no? Porque la llevaron, por ejemplo, a la Universidad de la Libertad. Y uno dice, vamos a ser serios, por favor, eso no puede llamarse ni siquiera universidad, o sea, eh, la llevan a un espacio, ¿no? De propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Yo busqué información de la Universidad de la Libertad, no hay datos ni de cuántos profesores dan clases ahí, quiénes son los estudiantes. Entonces, lo que hay es una enorme inconsistencia, efectivamente, pero una inconsistencia que, claro, vendiendo espejitos, logra habitar el espacio del debate público. Estamos discutiendo nuevamente el lugar de Hernán Cortés en nuestra historia nacional y en nuestra identidad actual, cuando efectivamente estábamos en otra discusión que sigue siendo vital, que es muy importante, y es el lugar, por ejemplo, de la gobernadora de Chihuahua, que sigue sin rendir cuentas sobre la presencia de la CIA en nuestro país. Entonces, les viene bien, aunque la verdad es que la señora Ayuso, pues flaco favor le hace a la oposición, porque francamente solo dio un montón de material para que sigamos riendo, ¿no?, del lugar que ocupa la oposición en nuestro país. Y por más que le trataron de dar empuje, escuchaba una entrevista que le hicieron, que le hizo le hicieron en TV Azteca. Y la entrevista y lo que responde de las razones por las que se tuvo que ir de aquí no dejan de dar mucha risa, de ser realmente inverosímiles. Entonces yo lo que creo es que en realidad nuestra oposición se muestra nuevamente pobre intelectualmente, pobre en términos de propuesta y también pobre en términos de sus alianzas con esa internacional de derechas, porque si su mejor carta es Díaz Ayuso, pues la verdad, andan un poco tirados al suelo, ¿no? Y finalmente, pues dan mucho más herramientas para que desde los sectores favorables al gobierno o desde aquellos que nos damos cuenta que esos son finalmente algunos solo discursos vacíos, pues no tengamos mayor temor de los alcances que esto pueda tener, ¿no? Porque además una cosa nada más que quisiera agregar, Sí. pocas cosas pueden prender tanto el nacionalismo mexicano como el que tengamos que convocar ese hermoso término que a nosotros dimos al español, que es gringo, o tener que reivindicar la figura de Hernán Cortés. El nacionalismo mexicano de todas las clases sociales de pronto se enciende ante estas provocaciones, ¿no? Gracias, Diana. Arnoldo Cuellar, tu comentario sobre la marquesina teatral Ayuso, por favor. Bueno, y que me voy a permitir guanajuatizar un poquito si me dan chance, porque yo veo una maniobra de Salinas Pliego fundamentalmente, que es el patrocinador de esta visita, por tratar de cooptar al panismo. Y aquí en Guanajuato, el Centro Fox está convertido en un lugar de captación de empresarios
que han tenido alguna presencia en la vida pública, presiden consejos, etcétera, para llevarlos a capacitar a esta universidad inexistente, como dice Diana, de la Libertad, en temas de relaciones públicas, de manejo de imagen, de discurso, etcétera, como para vendérselos al PAN como candidatos, haciendo clic con el planteamiento de Jorge Romero de la apertura a la sociedad. Entonces yo creo que hay ahí toda una maniobra, que además es una maniobra pues que al PAN le resulta una salida frente a su crisis interna y frente a su ausencia de cuadros y frente a sus defecciones, una de las cuales yo relataba aquí la semana pasada. Entonces van y fichan a Ayuso, como cuando me recordó un poco a cuando estos clubes de fútbol van por una figura que en su momento tuvo gran fama y que fue muy importante, pero ya viene en su etapa de decadencia deportiva y no resulta, y luego ahí nomás es un problema y se convierte en la diva del club y echa a perder el vestidor y etcétera. Le pasó al León aquí con Donovan, le pasó al Querétaro con Ronaldinho, sin ser yo especialista en fútbol y no por eso me vayas a invitar a comentar el Mundial, Julio, por favor. Entonces, Sí, viene Ayuso. No te hagas. Viene Ayuso y enreda estas cosas y termina todo mal, o sea, tanto que este sábado la plana mayor panista, Jorge Romero, Ricardo, el cerillo famoso, ¿no? El ex candidato presidencial, que se me borró su apellido en este momento. Anaya. Fíjate qué cosas. Ya no sé si soy yo o es él, ¿no? Él es no lo vayas a confundir con Federico Anaya. Él se está desvaneciendo, él se está desvaneciendo, yo incurriendo en demencia senil, ¿no? Pero bueno, estuvieron aquí todos para hacer un evento de 10,000 o 12,000 personas acarreados de todo el estado para mostrar el músculo frente a lo que toda la semana dijeron que era algo intrascendente y que no importaba nada, que era la fuga de la presidenta municipal de León a Movimiento Ciudadano. Pero ya estando aquí Romero y Anaya y compañía, el 90% de los discursos y de las arengas fueron contra Morena. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo? Explíquenme de qué se trata. Entonces hay un extravío, pues, en un partido político que no podemos negar que tuvo una trascendencia en la vida de México, primero como oposición, luego como el protagonista de la primera alternancia, y que hoy es lastimoso verlo convertido en esto y verlo que solamente un personaje como Salinas Pliego con estas ocurrencias puede darles alguna alternativa viable para el 27, ¿no? Muy bien, gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, bueno, pues entre otros temas que tenemos pendientes en esta ocasión está el relacionado con lo que está sucediendo en esta parte de Guerrero, donde ha habido muchas denuncias acerca de la persistencia del grupo llamado Los Ardillos con relaciones políticas, familiares, con personas de poder en la estructura guerrerense. En una entidad, lo sabemos, Guerrero, siempre muy difícil para el gobierno, siempre cargada de injusticias, de agresiones contra grupos y comunidades. Hoy el gobierno federal ya ha enviado, va a la Secretaría de Gobernación, se tocó el tema en la mañanera, pero una enorme tardanza, 6 días ahí y nada de atención directa, e incluso hoy pues se busca dialogar con las dos partes para que pueda entrar las Fuerzas Armadas ahí. ¿Cómo ves el tema, Temoris? Bueno, primero ya me acordé de lo que iba a decir hace un rato sobre el discreto Esteban Moctezuma. Porque, o sea, imagínate tan discreto. O sea, es de una familia con muchos hermanos y bastante destacada, ¿no? Hemos tenido gente muy involucrada en el tema del agua entre sus hermanos, o un Pedro, exdelegado en Azcapotzalco también muy activo, pero pues Esteban yo creo que puede ser entre los hermanos el discreto Esteban. O sea, imagínate ahora que tenemos todo este lío en Estados Unidos, con esta agresión inesperada, absolutamente injustificada, con el tema de los consulados, de los 53 consulados que tiene México allá, que se inventaron que los consulados pueden ser parte del fraude electoral porque estarían promoviendo el voto de personas sin documentos, sin derecho a votar. O sea, todo un invento, toda una fabricación, pero es muy grave.
es muy, muy grave porque no solamente es parte de la ofensiva general contra el país, sino que si nos cierran uno o varios consulados, eso significa que migrantes mexicanas y mexicanos que están ahora mismo más en riesgo que nunca con la persecución contra migrantes del ICE, pues van a quedar expuestos, o sea, sin la protección que les brindan esos consulados. ¿Y dónde está la Embajada de México? ¿Qué ha dicho la Embajada de México? ¿Qué conferencia de prensa ha dado? ¿A quién ha llamado para tratar de ponerse de acuerdo? ¿Con qué líderes comunitarios, migrantes mexicanos se ha puesto de acuerdo? ¿Se está poniendo, con quién trabaja? ¿Qué estrategia va a seguir? No. Toda la respuesta se está dando desde la mañanera, ya ni siquiera desde Cancillería. Entonces, pues bueno, pues el discreto Esteban sigue cobrando, como lleva años cobrando, o sea, a este empleado de Ricardo Salinas Pliego lleva la 4T 7 años desde el 18, bueno, desde que lo nombraron secretario de Educación, pues pagándole la beca al señor. Yo digo, pues como, ¿por qué? ¿No? O sea, bueno, en fin, eso es sobre ese tema. Y ahora el tema Guerrero. Siempre Guerrero, fuera de la mira del gobierno federal para atender tantos problemas. Solamente cuando hay ahí una emergencia, entonces hay que llegar corriendo a atender y ni así. Este grupo, Los Ardillos, pues hace que fue como 3 años que hizo esa toma de Chilpancingo. No, esto fue antes de que llegara la actual gobernadora con el gobernador anterior. Pero hizo su toma de Chilpancingo, amenazó gente, amenazó a políticos y alcaldes. Es un grupo político muy conocido de Los Cerrillos, no es, o sea, cualquiera que haya tenido, le haya puesto un poquito de atención a Guerrero, sabe los estrechos vínculos que ha tenido este grupo con el PRI, que ha incluso colocado a diputados. A uno de los hermanos lo colocó como presidente del Congreso allá por la época de Astudillo hace 10 años, en 2015. Pero todavía después han tenido mucha influencia, y quién sabe cómo estén sus relaciones con Morena. O sea, no es ninguna novedad que Los Ardillos es un grupo político, empresarial, criminal, de Quechultenango, del centro de Guerrero, y no hay quien los enfrente, porque pues Morena escogió poner a la hija de un senador que ella no quería ser gobernadora. La pusieron porque no dejaron pasar al papá a Salgado. Y pues está gobernando como tal, porque ni ella se hace cargo ni el papá. Entonces es muy grave desatender un estado con tantos problemas económicos, de gobernabilidad, de criminalidad, de seguridad, como es Guerrero. Y es otra vez es de esos asuntos que regresan y regresan y regresan cada vez que hay una algarada. Y son algaradas que no se atienden las causas y que por lo tanto siguen las cosas. Por supuesto, en la región de la montaña, que es una de las más olvidadas por el Estado mexicano a lo largo de sus 200 años de historia. Sí. Bien, Temoris, gracias. Sobre este tema, Diana Fuentes, ¿qué pensar? Históricamente, efectivamente, la montaña ha sido, pues ahí han iniciado campañas presidenciales para subrayar el hecho del compromiso contra esas formas de pobreza extrema, y sin embargo sigue ahí la injusticia y sigue el abandono increíbles. Diana, ¿qué opinas sobre el tema? Pues sí, justo yo pensaba en eso de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y bueno, y el tema de la delincuencia organizada en nuestro país y cómo se ha diversificado es un asunto que tiene que ver con justicia social. Podemos pensar, ¿no?, en las cifras pues, que son muy importantes sobre la reducción de la pobreza, y que eso evidentemente cambia la vida de muchísima gente en lo cotidiano, y eso es muy significativo.
Pero también hablemos entonces de esas familias que hoy están desplazadas y que han sido desplazadas por este tipo de violencia que se ha diversificado de manera importantísima. Es decir, yo leyendo un poco al respecto veía cómo este grupo en particular de los ardillos pues pasó de la producción de amapola, ¿no? A estar relacionados también aparentemente con la minería, como ahora pues el pleito por los corredores, ¿no? Comerciales también de la droga y la extorsión y el control del territorio, y cómo esto se ha ido diversificando y al mismo tiempo cómo muestra ese perenne abandono de ciertos sectores de la sociedad de nuestro país que efectivamente han sufrido históricamente una enorme marginación y que pues la revolución no termina por hacerles justicia, ¿no? Entonces, por el bien de todos, primero los pobres, pero eso pasa también por la dignidad de la vida cotidiana, por el reconocimiento del derecho que todas y cada uno de los mexicanos tenemos a vivir una vida en paz. Y esto siempre golpea a los sectores más vulnerables. Me parece que además como decía hace un momento Temoris, en este caso se tienen rastreados, se tienen documentados por el periodismo, pues el montón de vínculos que tienen también con la estructura política, los propios fundadores del grupo, ¿no? Algunos de ellos asociados al PRD en su momento. Y en un territorio que además tiene una enorme historia de lucha, ¿no? No es por nada que finalmente algunos pueblos y comunidades de la montaña decidieron en algún momento constituir policías comunitarias, bueno, pues ante la amenaza efectiva de lo que el crimen estaba empezando a hacer en esos territorios y cómo estaba empezando a vulnerar la vida de las comunidades. Entonces, me parece que ahí hay un tema que además se soslaya, ¿no? Es decir, en el profundo, en el innegable más bien apoyo que hay a la cuarta transformación, hay sectores también del obradorismo que deciden mirar hacia otro lugar, que deciden no ver eso porque no quieren ver falla alguna en lo que está sucediendo. Y entonces yo creo que se olvida eso de que por el bien de todos, primeros los pobres, ¿no? Y en este caso, los más vulnerables. Ahora es Guerrero, hace muy poco tiempo, hace unos meses estábamos hablando de Chiapas, y entonces eso nos habla de una realidad nacional que debería ser absolutamente prioritaria, creo yo, ¿no? Bien, Diana, gracias. Julio, si Sí, me permite, sí, nada más quiero corregir, tiene toda la razón, Diana. El vínculo de los hermanos Ortega es con el PRD, o era con el PRD, hay que actualizar eso, no con el PRI. Los rojos eran los que tenían las posiciones priistas, y los hermanos Ortega, Bernardo fue el que fue presidente del Congreso, y Celso, el hermano mayor, pues es el jefe del grupo, y están perfectamente ubicados desde hace muchísimos años. gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, política y crimen organizado a nivel macro. Sinaloa, casos específicos como el que estamos hablando de Chilapa, ahí en la montaña. ¿Qué tanto el crimen organizado realmente condiciona la operación de instancias del Estado mexicano? Tu micro. Sí, lo apagué porque estaba acá sonando un teléfono. Mencionas los casos más extremos, pero yo creo que en muchos otros lugares está permeando ya una presencia de este tipo, donde los propios políticos están buscando el acercamiento con estos grupos para resolver el tema de los recursos para las campañas, que es el gran lastre que arrastramos, ¿no? El no legalizado uso de recursos que superan considerablemente los montos fantasiosos que establecen las leyes electorales y que tienen que provenir de algún lado, que bueno, pues ya no son ni siquiera suficientes los fondos de los contratos públicos, los moches, etcétera, el encarecimiento de la obra, sino que está esta otra vertiente que entrega a los políticos, o se entregan ellos de manos atadas, ¿no? Pero yo creo que en el caso particular que estamos hablando de Guerrero, y ahorita menciono algo de Sinaloa que también es oportuno decir, es muy preocupante el comunicado oficial, el que tú citabas cuando empezaste esta ronda, en el sentido de que hay que como pedir permiso, como a fuerzas beligerantes equiparadas, para que el Estado pudiese intervenir como una especie de cascos azules de las Naciones Unidas a tratar de poner paz. Me parece que eso, exactamente eso,
es lo que viene a darle la razón a las afirmaciones de Donald Trump y la ofensiva local que se hace eco de ellas, de que hay territorios donde el gobierno no tiene la presencia ni el control, y este sí lo tiene el crimen organizado. O sea, se están poniendo ahora sí que de pechito con ese tipo de comunicados. O sea, ¿por qué el ejército, las fuerzas estatales, la policía, la Guardia Nacional no patrulla esos lugares? ¿Por qué retiró retenes? ¿Por qué lo deja libre a que se confronten? Y la criminalización que hacen de gentes que pueden ser víctimas, al también ponerlos como alternantes en el mismo nivel que los agresores, que pudiesen estar mucho más organizados y mejor armados, ¿no? Que las policías comunitarias, que sabemos que están en la precariedad. Entonces, esa visión desde la Ciudad de México, el anuncio de que Rosa Isela va a acudir muy tardíamente, cuando no hay este trabajo ni de previsión ni de información para prever estos conflictos y no solamente reaccionar, pues me parece que es un jaque mate a toda la defensa que se quiere establecer de la soberanía, porque ahí no existe la soberanía del Estado, que no puede garantizarle a estas personas vivir en paz, ¿no? Y mencionar una cuestión, hace rato estuvieron circulando algunas notas, algunas de ellas de medios de comunicación de la Alianza Territorial, de la que formamos parte como PopLab, y que me merecen toda la credibilidad, de investigaciones que muestran que Rocha Moya también tiene asociaciones empresariales con grupos como Coppel, que es uno de los grupos industriales, bueno, el más poderoso de Sinaloa, probablemente, bueno, quizás después del Mayo y el Chapo, y uno de los más importantes del país, ¿no? Entonces, ahí no es nada más el gobierno y el crimen organizado, o sea, el entramado también incluye a empresas y a empresas de este nivel y de esta relevancia, ¿no? Que es donde se ve lo complicado que es desarmar las complicidades a las que nos ha conducido la impunidad de mucho tiempo, pero que continúa durante estos gobiernos, ¿no? Y nada más mencionar que lo he dicho aquí otras veces, y yo creo que uno de los cambios muy necesarios en el gobierno de Claudia Sheinbaum es la Secretaría de Gobernación, que urge ahí mayor proactividad, una visión política de mayor profundidad, y una presencia política permanente en los medios y en la política en general, frente a las cámaras, frente a los grupos de presión, que le quite presión a la propia presidenta, que convierte la mañanera en una oficina de aclaraciones públicas de toda clase de noticias frente a un gabinete replegado, ¿no? Y que ahí podría empezar un cambio importante. Bien, gracias Arnoldo Cuellar. Pues el tiempo se ha ido venturosamente porque ha sido muy productivo todo lo que aquí se ha dicho, pero llega el momento de los gustados postrecitos. Temoris, yo anuncio que cuando termine la mesa voy a hacer un postrecito para informarle a la audiencia de que Clara Luz Flores renuncia a su cargo en la Secretaría de Gobernación para buscar otra vez ser candidata al gobierno de Nuevo León por el partido Morena. Hace 6 años tuvimos una entrevista con ella en la cual le preguntaba yo sobre NXIVM, sobre esta grupo, esta así llamada con precisión una secta cuyo líder está preso, cadena perpetua, acusado de múltiples delitos, y la entonces aspirante Clara Luz Flores dijo que no lo conocía y que no sabía que era NXIVM ni sabía nada al respecto, y días después salió incluso la referencia de una amplia entrevista, 1 hora o algo así, que ella tuvo con el líder de aquel grupo NXIVM, del cual, por cierto, también fue, pues no becario, sino participante en los cursos. El propio Mario Delgado también fue partícipe de los cursos NXIVM. Bueno, Temoris, postrecito, por favor. Me acuerdo de aquella entrevista y todas las olas que levantó, fue tremendo. Sí. Bueno, pues perdió la carrera ahí esta señora Clara Luz Flores. Bueno, un comentario, otra vez se me fue, pero bueno, a donde sí voy de fondo es, salió este 10 de mayo, el Día de las Madres, un artículo en una revista estadounidense muy importante, militarista, que se llama The Atlantic. Un artículo de un tipo también muy importante para los neoconservadores.
para la gente que no sabe qué son los neoconservadores, es un grupo de poder con muchísima influencia en los gobiernos, primero de George W. Bush y luego en el de Trump, que tienen la doctrina del intervencionismo, de decir, si Estados Unidos tiene un gran ejército, pues tiene que usarlo y tiene que imponer el mundo unipolar, donde solamente tenga el poder, usando sin abajes y sin nada más la fuerza. Y les ha ido muy mal. Ellos inventaron lo de irse a meter a Irak. O sea, han perdido todas las guerras. Es tremendo Estados Unidos, su capacidad de perder guerras y hacer como que no. Lo curioso es que el gran arquitecto intelectual de este grupo de los neoconservadores, Robert Kagan, que fue también quien diseñó la guerra de Irak y todo esto, publicó este artículo en donde declara la derrota de Estados Unidos con Irán. Y no solamente dice eso, dice que ya después las cosas ya no van a ser, o sea, que las cosas ya el Estados Unidos de antes de la guerra de Irán ya no podrá volver a ser el mismo, porque lo que ha hecho es mostrar sus límites, mostrar sus errores, sus incapacidades y fortalecer de esta forma a sus rivales, sobre todo a China, pero también a otros rivales ya de medio pelo como Pakistán, bueno, como el propio Irán, desde su punto de vista, queda como el gran poder de la región, también Rusia y otros. Esta es una cosa que ya había sido dicha y señalada por bastantes observadores, analistas, pero más bien pues analistas o liberales, o de izquierdas, o pacifistas, o críticos con Estados Unidos. Pero que el gran teórico del intervencionismo estadounidense diga, perdimos y ya nada va a ser como antes, es muy importante. Robert Kagan dice, esto no es como perder en Vietnam, esto no es como perder en Afganistán, las consecuencias son mucho más profundas y de largo plazo. Hay que leerlo. Hice un análisis de eso, análisis en mundoabierto.info para quien tenga el interés. Bien, Temoris, muchas gracias. Diana, por favor, postrecito. Pues ahora con todos estos temas de educación quiero recomendar un dossier que publicamos en la Revista Común, que también cumple 7 años como PopLab ahora, y que ya publicamos hace más de un año, un dossier que llamamos Educación en Común, dirigido por mis queridas compañeras Margarita Sánchez Pacheco y Ariadna Acevedo Rodrigo, donde justo van a encontrar textos críticos sobre qué ha sido los cuidados en el embate neoliberal, el asunto del derecho universal a la educación, la interseccionalidad, la interculturalidad en la educación, el problema de la desigualdad, la meritocracia, en fin, temas que realmente aborden el tema educativo. Se lo recomendaría como postrecito, ¿no? A Mario Delgado, así, pues para que se eche alguna lectura en algún momento de su apretadísima agenda y a lo mejor algo agarra. Ese sería mi postrecito, Julio. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Miren aquí, María Dolores Martínez dice, se les quiere y se les admira mucho. Temoris, Diana, Arnoldo. Saludos a la mejor mesa astillero, dice BRAM 3399. Y luego por acá, miren, Rubén Joel Son dice, lamentable la pérdida de tiempo con la introducción de Julio para la mesa de hoy. Ya ven, por andar hablando de certezas y de dudas que yo induje. Bueno, ¿qué se le hace? Arnoldo, por favor, postrecito. Rápidamente, y ahora un tema internacional. La noticia en Madrid hoy no es Ayuso, ni mucho menos. Es la rueda de prensa que dio Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que tenía 10 años sin contestar preguntas de la prensa, tiene 79 años, anunció que se va a volver a postular, convocó a elecciones, esto proveniente pues de la reciente derrota donde perdió el campeonato con el Barcelona, y dijo que para salirse de la presidencia del club va a esperar a que lo echen a tiros. O sea, ha hecho todo un Fidel Velázquez de que llegamos a balazos y a balazos nos van a tener que sacar porque nadie se atreve a retarlo. Esa es la nota de 8 de los periódicos ahorita en España. Oye, pero eso en lugar de guanajuatización fue merenguización. Sí, además hay un libro muy famoso, El Palco, acerca de toda la serie de
movimientos políticos, de arreglos y de convenios de alto nivel político y económico que se hacen ahí en el parco principal. Se lanzó contra los periodistas, Julio. Cada pregunta que le hacían los agredió. Al del ABC le dijo, mañana mismo cancelo mi suscripción. O sea, ha hecho un Trump también. Antes no los acusó de comunistas o socialistas, a los del ABC, que ahí sí les hubiera dolido. En fin. Bueno, pues muchas gracias. Julio, Gracias. nada más un momentito, lo que se me fue hace un ratito es bueno, como sabían los colegas de la flotilla Saif Abu Keshek y Tiago Ávila habían sido secuestrados por Israel, ya fueron liberados. En este momento la flotilla está en Marmaris, que es un puerto en Turquía, están teniendo una asamblea y se espera que en los próximos días continúen rumbo a Gaza, entonces tenemos que mantener la atención ahí. Bien, perfecto. Temoris, Diana, Arnoldo, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.